Hace unos años, en 2016, dos politólogos estadounidenses publicaron un muy interesante artículo titulado Las nuevas democracias y el riesgo del conflicto civil. Entre las cosas que escribieron fueron las siguientes. Las nuevas democracias son más propensas a la violencia política que las democracias consolidadas. En las democracias que siguen a un gobierno militar, el antiguo liderazgo autocrático a menudo sigue siendo una fuerza política activa en el nuevo régimen. La presencia continua de una oposición materialmente poderosa crea una división en el nuevo régimen, lo que aumenta el riesgo del conflicto. Otros autores han concluido que la violencia civil y política se incrementan cuando un régimen autoritario, sea militar o no, es desplazado por un sistema democrático y de repente se liberan las fuerzas políticas que hasta entonces estuvieron reprimidas. También otros analistas han demostrado que para la delincuencia organizada es más fácil establecerse y prosperar dentro de un sistema democrático que aún no se consolida, en el que los gobernantes no tienen en sus manos todo el poder que las leyes les otorgan y los políticos están dispuestos a dejarse ayudar por los criminales. México es un buen ejemplo de todo esto. La incipiente democracia mexicana realmente dio un brinco hacia adelante en 2000, cuando el PRI perdió la presidencia tras 71 años de tenerla en sus manos. A partir de ese año se desató una brutal competencia entre los partidos para hacerse, por las buenas o por las malas, de presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones, senadurías y la presidencia de la República. Una de las manifestaciones de esta lucha sin cuartel por el poder político y todos los beneficios económicos y sociales que ésta le otorga a quienes lo obtienen son las agresiones físicas contra funcionarios y candidatos a un cargo de elección. De acuerdo con la consultora Etelect, desde el año 2000 hasta el 31 de mayo pasado, habían sido asesinados en todo el país 1,271 políticos. Entre ellos había 144 aspirantes, precandidatos, candidatos a puestos de elección. Más adelante, Georgina nos va a dar más datos sobre esto, porque es un grave problema. Y el ayer se dieron dos nuevos casos de violencia política. En Cuernavaca asesinaron a Gabriela Marín, diputada local por el partido Morelos Progresa, mientras que en Totolapan, Guerrero, gatilleros pertenecientes a la banda Los Tequileros, que supuestamente ya había sido desarticulada, entraron al Palacio Municipal, en donde mataron al presidente municipal perredista Conrado Mendoza y a 19 personas más, la mayoría de ellos funcionarios. Fue una masacre, 20 personas asesinadas a tiros. Los 21 asesinatos de ayer se suman a los 17,466 que se han contabilizado de enero a agosto pasado, ya que los que se perpetraron durante septiembre y lo que va de octubre todavía no lo conocemos. Como ocurre demasiado a menudo, seguramente quedarán impunes estos crímenes y tampoco sabremos cuál fue el motivo que los causó. ¿Cuántos asesinatos se van a cometer en las elecciones del año entrante y 2024? Ahí queda la pregunta, porque en 2018 se cometieron 152 asesinatos políticos y en 2021 fueron 102. ¿Y cuáles de estos asesinatos van a ser por razones meramente políticas y cuántas por contubernios de políticos con organizaciones criminales? Esta situación es muy grave. Estamos viviendo momentos terribles y la renuncia de una secretaria de Economía insignificante no nos debe distraer de lo que está ocurriendo. Eduardo Sodi. Sí, tocayo, y fíjate, no nos debe distraer, pero sí debemos de analizar lo que dijo nuestro presidente o el presidente de México en la mañana respecto de estos últimos asesinatos que acabas de comentar ahí en Guerrero. Palabras textuales, dice, hay una descomposición, siempre lo he sostenido, que vino de la mano de la política neoliberal, que esto viene de tiempo atrás.
Yo sí quiero precisar que ya es tiempo de que este gobierno se olvide del tiempo atrás, porque ya son 4 años y esto no ha cambiado. Esto sigue igual o empeorándose. Entonces, ya esa razón que se da de que esto es por los gobiernos anteriores ya no es suficiente. Ya no es válido, no, ya no es válido. Ya pasaron más de... resultados. Ya vamos para el 4º año de gobierno y como que siguen echando la culpa a los de antes. Bueno, entonces, ¿qué han hecho durante estos 4 años? Porque el problema sigue. ¿Qué va a pasar con el próximo presidente o presidenta de México si viene de Morena? ¿Le va a seguir echando la culpa a los neoliberales? Por favor, ya basta. Pretextos que no convencen a nadie. Georgina. Bueno, además de que ha aumentado la violencia, porque sí tenemos que decir que, como bien nos diste las cifras, no es un tema solamente de este sexenio, sino ha venido aumentando, como también señalaste desde el 2000, pero también ha ido aumentando nuestro conocimiento de que hay relaciones entre los políticos, los candidatos, etcétera, con el crimen organizado cada vez más. Están más relacionados, o por lo menos lo sabemos más ahora, ¿no? O lo intuimos porque de repente no nos dicen bien las cosas. Claro, y a lo mejor no lo podremos demostrar, ¿no? Hacer decir ya cuál es la sentencia. Y quisiera yo señalar lo que dijo el gobernador de Morelos, en un momento más hablaré de ese tema, pero él habla y dice que condena el cobarde asesinato de la diputada que mencionaste. Bla, 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 bla. Que se ataquen y vulneren a nuestra sociedad, ¿no? Es que, mira, igual la gobernadora de Guerrero, bla, 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 bla. Sus mensajes no demuestran mayor preocupación, mayor sentimiento, ni mayor dolor. Son ya como, mataron a alguien a bien, pues saca la versión B de mi pésame, ¿no? O la versión A o la versión C, y lo mismo en Palacio Nacional, mi solidaridad y un abrazo a los deudos. Eso no es suficiente. Así es. Guillermo. Exactamente lo que dice Eduardo Sodi, estoy yo totalmente de acuerdo. El gobierno hace hincapié sobre un tema que es: heredamos una situación, y la verdad es que no la heredaron. Ellos buscaron quedarse con lo que había porque... Pero perdón, sí la heredaron, discrepo de ti, la heredaron, pero no la han resuelto. Pero buscaron quedarse con esa herencia. Pues sí, nos dijeron, claro. Y nos dijeron que en 6 meses se iban a ver. Exactamente. Entonces, ellos buscaron ese tesoro y no han resuelto nada de ello. Nos dijeron que en 6 meses iba a haber resultados, como en 3 años íbamos a tener servicios de salud como en Escandinavia, y que también en 6 meses iban a meter al ejército a los cuarteles. Ya, eso es pasado. Tampoco podemos estar igual que ellos, lo que dijeron. Rodrigo. Bueno, el caso de la seguridad creo que es el más alarmante de todo México. Efectivamente, yo también considero que lo heredaron, pero no han sabido recapitular, no han sabido acabar con esto. De hecho, como dice Georgina, se ha aumentado a pasos agigantados. Tal es el caso de Quintana Roo. El fin de semana pasado un periódico, por esto le quemaron con una bomba molotov un vehículo y amenazaron de una manta a periodistas de esa entidad. Y las autoridades, pues aún sin hacer nada, como dices, bla, 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 y no llegan a nada, no detienen a nadie y todavía no hay resultados al respecto. Y ayer, después de la masacre en Totolapan, las autoridades no podían llegar porque los tequileros, que supuestamente ya no existían, habían bloqueado las carreteras de acceso. Se tardó en llegar, no sé, la Guardia Nacional. ¿De qué sirve la Guardia Nacional si siempre llega después? Una policía está para prevenir, una policía está para atrapar a los delincuentes, no está para llegar después a rodear escenas de crimen para que nadie sepa, nadie supo y las cosas sigan igual. En fin, son terribles las cosas que estamos viendo. México hoy fue noticia en todos los medios internacionales más importantes. Una masacre de 20 personas, incluido un gobernante, incluido el papá del presidente municipal que antes había sido presidente municipal. O sea, ¿hasta dónde le vamos a seguir echando la culpa al pasado y no aceptar la responsabilidad del presente? Creo que eso es todo. Vamos a los mensajes y regresamos.